Hoy. Bienvenido para el Rincón Zamoro. Hafagwaha? Tata? Aina taibidaho? Jahagu? Wahavida? Hay problema ho? Antiondri papara. Antes de comenzar, es importante saber que no se conjugan los verbos en el chamorro igual que en el español. Mayormente los verbos son separados de los pronombres. Algo parecido como se juntan los pronombres y verbos en el inglés. Ejemplos: I have, you have, que son yo tengo, tú tienes. Se hará casi imposible traducir palabra por palabra, así que se tendrá que cambiar la forma de pensar para poder traducir lo que se quiera decir, como pasa cuando se aprende cualquier otro idioma nuevo. Las lecciones que te he preparado te ayudará en practicar cómo va la gramática chamorra y cómo se tendrá que pensar. Guaja, tener y haber. Aunque son las palabras que más puedo explicar, el significado de la palabra guaja no se traduce literalmente así, sino que se utilizarán tener y haber para entender lo que se quiere decir en las oraciones chamorras a continuación. Vamos a ver unas oraciones chamorras con guaja para ver sus significados en el español y tener una idea cómo se utiliza. Cuando quieres traducir ciertas oraciones que en el español se utiliza el verbo tener, en el chamorro es muy probable que no se utiliza guaja para estos tipos de expresiones. Ejemplos: tener frío, tener años. Te explicaré cómo decir esas expresiones más hacia el final del video. Y es la otra razón que prefiero no decir que guaja significa tener ni haber, sino que son los significados más parecidos. Tatutuhun. Comencemos. Guaja zapatoshu attilon. Tengo zapatos negros. Guaja mega ina problemamo. Tienes muchos problemas. Ko guaja café. ¿Hay café? Guaja para beisangan. Tengo algo que decir. Ko guaja cebollas gitenda. ¿Hay cebollas en la tienda? Guaja bonito na cretata. Tenemos un carro bonito. Guaja fiesta en mami cada miércoles. Tenemos una fiesta los miércoles. ¿Ko guaja amiguña americano? ¿Él tiene un amigo norteamericano? Guaja megai para baitogui. Tengo mucho que hacer. Ko se dice para iniciar una pregunta. No tiene significado en español y no hay que preocuparse si olvidas decirlo. Mucha gente lo omite en la actualidad y simplemente entona la oración como una pregunta. Talla generalmente se va a considerar como nada. Y si quieres decir nada, simplemente se dice talla, pero más adelante se dará cuenta que al traducir las oraciones puede significar no. Vuelvo y repito, talla tampoco significa no, porque la palabra no sola es aje, como cuando se hace una respuesta sencilla de ¿quieres ir? Y respondes no, aje. Y en otro video vamos aprendiendo otra palabra ti, que es la palabra que precede un verbo o sujeto para decir que algo no es, no está, etc. Por ejemplo, no soy Juan, no voy a ir, no estoy feliz. Talla zapatoshu attilon. Yo no tengo zapatos negros. Talla problemamo. Tú no tienes problemas. Ko talla café. No hay café. Talla para baihusangan. Yo no tengo algo que decir. Ko talla cebollas gitenda. No hay cebollas en la tienda. Talla bonito na caretata. Nosotros no tenemos un carro bonito. Talla fiesta en mami cada miércoles. Nosotros no tenemos una fiesta los miércoles. Ko talla amiguña americano. Él no tiene un amigo americano. Talla para bayutogui. Yo no tengo nada que hacer.
Vamos a practicar utilizando estas palabras con diferentes pronombres también como afirmación, pregunta y afirmación negativa. Verás que voy utilizando mayormente los pronombres posesivos del chamorro y solamente los de primera y segunda persona en esta práctica. Guaja zapatos. Hay zapatos. Guaja zapatoshu. Yo tengo zapatos. Guaja zapatosmo. Tú tienes zapatos. Guaja zapatosnia. Él o ella tiene zapatos. Coguaja zapatos. ¿Hay zapatos? Coguaja zapatosu. Yo tengo zapatos. Coguaja zapatosmo. ¿Tú tienes zapatos? Coguaja zapatosnia. Él o ella tiene zapatos. Taza zapatos. No hay zapatos. Taza zapatoso. Yo no tengo zapatos. Taza zapatosmo. Tú no tienes zapatos. Taza zapatosnia. Él o ella no tiene zapatos. Guaja mega na problema. Hay muchos problemas. Guaja mega na problemaku. Yo tengo muchos problemas. Guaja mega na problemamo. Tú tienes muchos problemas. Guaja mega na problemaña. Él o ella tiene muchos problemas. Coguaja mega na problema. Hay muchos problemas. Coguaja mega na problemaku. Yo tengo muchos problemas. Coguaja mega na problemamo. Tú tienes muchos problemas. Coguaja mega na problemaña. Él o ella tiene muchos problemas. Taza problema. No hay problema. Taza problemaku. Yo no tengo problemas. Taza problemamo. Tú no tienes problemas. Taza problemaña. Él o ella no tiene problemas. Guaja café. Hay café. Coguaja café. Hay café. Taza café. No hay café. Guaja para umasangan. Hay algo que decir. Guaja para beisangan. Yo tengo algo que decir. Guaja para unsangan. Tú tienes algo que decir. Guaja para usangan. Él o ella tiene algo que decir. Coguaja para umasangan. ¿Hay algo que decir? Coguaja para baihusangan. Yo tengo algo que decir. Coguaja para unsangan. ¿Tú tienes algo que decir? Coguaja para usangan. Él o ella tiene algo que decir. Taza para umasangan. No hay nada que decir. Taza para baihusangan. Yo no tengo nada que decir. Taza para unsangan. Tú no tienes nada que decir. Taza para usangan. Él o ella no tiene nada que decir. Guaja cebozas gitenda. Hay cebollas en la tienda. Coguaja cebozas gitenda. ¿Hay cebollas en la tienda? Taza cebozas gitenda. No hay cebollas en la tienda. Guaja bonito na careta. Hay un carro bonito. Guaja bonito na caretajo. Yo tengo un carro bonito. Guaja bonito na caretamo. Tú tienes un carro bonito. Guaja bonito na caretaña. Él o ella tiene un carro bonito. Coguaja bonito na careta. ¿Hay un carro bonito? Coguaja bonito na caretajo. Yo tengo un carro bonito. Coguaja bonito na caretamo. ¿Tú tienes un carro bonito? Coguaja bonito na caretaña. Él o ella tiene un carro bonito. Taza bonito na careta. No hay un carro bonito. Taza bonito na caretajo. Yo no tengo un carro bonito. Taza bonito na caretamo. Tú no tienes un carro bonito. Taza bonito na caretaña. Él o ella no tiene un carro bonito.
Guaja fiesta cada miércoles. Hay una fiesta los miércoles. Coguaja fiesta cada miércoles. Hay una fiesta los miércoles. Taza fiesta cada miércoles. No hay fiesta los miércoles. Guaja amigujo americano. Yo tengo un amigo norteamericano. Guaja amigumo americano. Tú tienes un amigo norteamericano. Guaja amiguña americano. Él o ella tiene un amigo norteamericano. Coguaja amigujo americano. Yo tengo un amigo norteamericano. Coguaja amigumo americano. Tú tienes un amigo norteamericano. Coguaja amiguña americano. Él o ella tiene un amigo norteamericano. Taza amigujo americano. Yo no tengo un amigo norteamericano. Taza amigumo americano. Tú no tienes un amigo norteamericano. Taza amiguña americano. Él o ella no tiene un amigo norteamericano. Guaja megay para un matzogui. Hay mucho que hacer. Guaja megay para baihutogui. Yo tengo mucho que hacer. Guaja megay para un togui. Tú tienes mucho que hacer. Guaja megay para un togui. Él o ella tiene mucho que hacer. Coguaja megay para un matzogui. Hay mucho que hacer. Coguaja megay para baihutogui. Yo tengo mucho que hacer. Coguaja megay para un togui. Tú tienes mucho que hacer. Coguaja megay para un togui. Él o ella tiene mucho que hacer. Taza para un matzogui. No hay nada que hacer. Taza para baihutogui. Yo no tengo nada que hacer. Taza para un togui. Tú no tienes nada que hacer. Taza para un togui. Él o ella no tiene nada que hacer. Gai y tai. No tardaré mucho en explicar estas palabras, aunque se te puede convenir conocerlas mejor. Es obvio que tienen algo que ver con guaja y taza. Gai tiene más o menos el mismo significado que guaja, tener y haber. E igual que la palabra tai tiene con taza, nada, no haber, no tener o no. Estos son un par de ejemplos para que se dé cuenta de sus similitudes. Guaja y taza se utilizan pronombres posesivos y gai y tai se utilizan pronombres tipo zo. Guaja caretajo. Tengo un carro. Es igual que gai caretazo. Taza caretajo. No tengo carro. Es igual que tai caretazo. Coguaja problemamo. ¿Tú tienes un problema? Cogai problemahao. Guaja problemamo. Tú tienes un problema. Gai problemahao. Taza problemamo. Tú no tienes problemas. Tai problemahao. Coguaja pacienciaña. Él o ella tiene paciencia. Cogai paciencia gui. Guaja pacienciaña. Él o ella tiene paciencia. Gai paciencia gui. Taza pacienciaña. Él o ella no tiene paciencia. Tai paciencia gui. Aparte de lo que se utilizan diferentes tipos de pronombres, vamos a volver a guaja caretajo. Guaja caretajo significa yo tengo un carro. Gai caretazo también significa yo tengo un carro. Lo único que suena un poco más como yo soy dueño de un carro o yo poseo un carro. También se puede utilizar en forma imperativa afirmativa. Se tiende a describir como si fuera una sola palabra junto con el nombre. Tai respeto en vez de tai respeto. Te los he puesto separados solo para que se vean las palabras más en detalle. Ejemplos son tai respetuhao. Eres irrespetuoso o irrespetuosa. Eres una persona que no tienes respeto.
Gai respeto. Ten respeto. Tai sabor este? Esto no tiene sabor. Gai mamahlauzo. Soy vergonzoso o vergonzosa. Soy una persona que tengo vergüenza. Tai vicios si Juan? Juan no tiene vicios. Siendo que los significados son muy parecidos, te estarás preguntando cómo se sabe cuál forma utilizar. Guaja o gai y talla o tai. Recomiendo enfocarse en utilizar guaja y talla y practicarlos junto con los pronombres posesivos, igual como los habíamos practicado en las lecciones anteriores. Dato curioso. Aunque la mayoría de los chamorros actuales tienen apellidos del español o portugués, muchos apellidos indígenas de las 4 islas principales de las Marianas llevan esa palabra o prefijo tai. Aquí están unos ejemplos. Taitano, una persona sin o que no tiene tierra. Taimanglo, una persona sin o que no tiene viento. Taisakan, una persona sin o que no tiene años. Aunque nuestro enfoque es aprender y discutir estas 4 palabras, para poder hablar una oración correctamente, me obliga a tener que hablar sobre estas otras 4 palabras que tienden a aparecer o tener que utilizarse en las oraciones juntas con guaja y talla. En el chamorro existe un tipo de clasificación de palabras que especifican de lo que se está hablando cuando se habla de posesión. Por ejemplo, si se habla de un animal, algo que se va a consumir, o sea, de comida o bebida, y o algo en general que puede ser un objeto o algo intangible. Estas son las palabras que aún se conservan en el idioma actualmente en el tema de posesión. Gimen, algo que se bebe o que se toma. Na, algo que se come. Ga, un animal en general. Izo, cualquier otra cosa y hasta algo intangible como ciudadanía, suele utilizar esta palabra hasta con palabras que preceden del inglés o de otros idiomas. Aunque gimen es una palabra que se puede utilizar sola, es un verbo y nombre, significa o beber o bebida. Na, ga e izo se tratan más como prefijos y no se utilizan solas, sino que un pronombre tiene que seguirlas. Cuando se hace la pregunta, ¿tienes vino?, el oyente la puede entender en 2 maneras. O si ya tiene el vino y ya lo está tomando, o si tiene el vino en su casa o donde esté guardado, dependiendo en lo obvio de su situación. En el chamorro, coguaja vino significa hay vino, que es lo que se preguntaría en un restaurante al pedir algo para tomar. Pero vamos a poner que si ya estás tomando una copa de vino y tu amigo te llama preguntándote ¿qué es lo que estás tomando en ese restaurante? Ahí es cuando gimen entra tu respuesta. Guaja gimen hu vino, que literalmente significa tener bebida mía vino. ¿Y qué quiere decir? Tengo mi bebida vino. O tengo vino. ¿Qué estoy tomando? Taza vino significa no hay vino. Taza gimen hu vino. Guaja gimen hu cerveza. No tengo vino, tengo una cerveza. Esto es una oración que utilicé en una lección anterior. Guaja gimen hu café. Yo tengo café que estoy tomando. Guaja gimen mo café. Tú tienes café. Guaja gimenya café. Él o ella tiene café. Coguaja gimen hu café. Yo tengo café. Coguaja gimen mo café. Tú tienes café. Coguaja gimenya café. Él o ella tiene café. Taza gimen hu café. Yo no tengo café. O sea que no lo estoy bebiendo. Taza gimen hu café. Tú no tienes café. Taza gimenya café. Él o ella no tiene café. En estos casos, el café tiene que estar ahí presente y ya hecho y que ya se está tomando. Ga, el prefijo de posición para animales. ¿Hay gatos en Guahan?
Koguaha katu gizaguahan. ¿Tienes gato? Koguaha gamo katu. No hay gatos en Guahan. Taza katu gizaguahan. No tengo gato. Taza gaho katu. Recuerda que se utiliza nada más como una forma de decir mascota, que es un animal. Na, prefijo de posesión de comida. ¿Tú tienes una lata de salmón? Es una pregunta general. Koguaha latan salmón. ¿Tú tienes una lata de salmón que ya estás comiendo? Koguaha namo latan salmón. No tengo o no hay lata de salmón. Taza latan salmón. Yo no tengo lata de salmón. No lo tengo para comer. Taza naho latan salmón. Izo. Prefijo de posesión para cualquier cosa en general que no cae en las demás categorías. Muchas veces se utiliza este prefijo para palabras que se puede sonar raro juntar con los pronombres posesivos del chamorro, debido a que la pronunciación de aquella palabra cambiará. Por ejemplo, la palabra internet es del inglés. ¿Hay internet? Koguaha internet. ¿Tienes internet? Koguaha izomo internet. Koguaha internet mo. Solo como suena, la mayoría de los chamorros prefieren utilizar izo y el pronombre que decir koguaha internet mo. Aunque no es incorrecto decir koguaha internet mo, porque las dos formas tienen el mismo significado, su uso termina siendo cuestión de preferencia del hablante. ¿Hay computadoras de Apple aquí? ¿Koguaha computadora Apple Guini? ¿Tú tienes una computadora de Apple? ¿Koguaha izomo computadora en Apple? Tú no tienes una computadora de Apple. Taza izomo computadora en Apple. Básicamente se puede juntar con cualquier palabra. Mi Wi-Fi, izoku Wi-Fi. Tu teléfono móvil, izomo celular. Su auto BMW, izonia BMW. Irónicamente, en Guahan se dice izoku BMW. Ya hemos concentrado en las palabras guaja, taza, gai y tai. Vamos a ver cómo se dicen expresiones en el español que se utiliza tener. Voy a discutir sobre las expresiones que por un hispanohablante decir tienes frío, por ejemplo, es completamente normal, pero en inglés se dice you're cold, estás frío. En el chamorro vamos a experimentar una diferencia parecida a eso. Ejemplo, yo tengo frío significa manengenzo, pero su traducción literal es frío yo. Tú tienes miedo, maatñao hao. En chamorro se tiene que pensar en el adjetivo y simplemente agregar el pronombre. Como en el chamorro no existen las palabras ser ni estar, será un poco difícil explicar cuáles son los verbos que se utilizan en vez de tener. La única forma que puedo ayudarte en entender cómo se dicen oraciones así es recomendarte pensar en el adjetivo y agregar el pronombre de la lista tipo zo, que expliqué en el video anterior de pronombres del idioma chamorro. Tener frío. Frío en el chamorro es manengen. Se junta manengen con el pronombre de tu preferencia, como por ejemplo, manengenzo. Significa tengo frío. Tener calor. Calor es maipi. Maipi gui, que significa él o ella tiene calor. Tener hambre. Hambre es ñalang. Ñalangzo. Yo tengo hambre. Tener sed. Mao. Mao hit. Nosotros tenemos sed. Tener sueño. Matuhok. Matuhok hamzo. Ustedes tienen sueño. Vosotros o vosotras tenéis sueño. Tener miedo. Maa'ñao. Maa'ñao sia. Ellos o ellas tienen miedo. Tener vergüenza. Mamahlau. Mamahlau hao. Tienes vergüenza. Tener suerte. Suerte. Suerte yo. Tengo suerte. Tener años.
Años. 18 años yo. Tengo 18 años. ¡Viva Marianas!